Bienvenido a este magnánimo enfrentamiento entre los titanes de las letras, donde se batirán en duelo puros gigantes de la pluma, 10 colosos de la narrativa. Así de grande y así de épico tenía que ser este video con el que celebrara nada menos que 10,000 suscriptores. Te agradezco infinitamente por pertenecer a esta comunidad amante de las buenas historias, el sarcasmo y las ediciones íntegras. Sírvete lo que te dé la gana, tráete hasta un 6cito de cerveza si quieres, porque estamos de fiesta y porque la dosis más importante que he grabado en la vida comienza ya mismo. Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R, que está contentísimo, que está que no se la cree, que está más contento que si hubiera encontrado un ejemplar de Alba al precio de un emu. En enero del presente año subí mi top 10 de libros que había leído en 2023 y ahí estaba fascinado porque el canal en enero, es decir, hace pinches 9 meses, acababa de llegar a los 5,000 suscriptores. O sea, calen el nivel de epicidad que hay en esto, por favor. Yo abrí el canal en 2018 y en 2023 tenía 5,000 suscriptores, lo que significa que las dosis de literatura y sarcasmo doblaron en 9 meses, lo que antes habían tomado años. Llegar a más personas, llegar a un número que durante mucho tiempo me parecía imposible que fuese a alcanzarse, por lo ácido que soy, por la personalidad tan fuerte que tengo, por el lenguaje, por un montón de cosas. Y mira, enos aquí, seguimos cotorreando de libros y seguimos creciendo cada día más. ¿Cómo no iba a querer enaltecer semejante acontecimiento sino hablando de estos 10 libros inmunes a los años, que envejecen como el más dulce de los vinos pese a que lleven siglos publicados, porque arañan el alma y las emociones a partes iguales? Es más, desde ya les digo, son libros tan potentes, tan importantes para mí, que me marcaron de tal modo que no hay manera de que el top 10 que suba a finales de este año, con mis 10 lecturas favoritas de este año, sea uno tan importante y tan lleno de momentos sublimes en sus recomendaciones como este que ya estás viendo. Bienvenido una vez más al mejor video del año, y como ya se nos está haciendo costumbre, ya nos está gustando, vamos a cambiar la toma, que sean los libros los protagonistas de este video. Por supuesto que íbamos a cambiar de toma para este especial video. ¿Cómo no iban a ser los libros los principales protagonistas de esta magnífica y especial dosis de literatura y sarcasmo? Nótese que estoy bien volado. No hay mejor manera de abrir las puertas de este top sino dándole su merecido a la que es considerada la primera novela de la historia. Que hubo otras historias cortas antes que ya traían este ritmo, este estilo, sí, las hubo, pero el imaginario colectivo decidió darle el título de la primera novela a un título escrito originalmente en español, e incluso escritores como Mark Twain aprendieron el español para poder leerla y disfrutarla en toda su riqueza. Considerada desde tiempos inmemorables como la primera novela, lo que Cervantes hizo en Don Quijote de la Mancha fue entregar una obra en un año tan temprano como lo fue 1905. Presentaba un estilo narrativo único en aquel tiempo, que empezó a replicarse por otros autores, pero a nivel masivo, y sigue replicándose hasta nuestros tiempos. No podía no formar parte de la lista de libros imperdibles, entrañables y favoritos de tu servidor, porque muchos de tus libros favoritos beben de lo que Cervantes sembró en esta obra. Es innegable la contundencia del Quijote y la importancia que tiene en la historia de las letras. Sin embargo, no porque esté en mi top de favoritos de la vida deberías correr a comprarlo ya mismo. Al chile es una obra bien densa, muy lenta, escrita de un modo exquisito. Sí, se deleita como una cena tranquila en la que te puedes sentar a servirte un plato al día durante meses, porque si lo quieres leer en un tiempo récord te va a abrumar, te va a pesar
analizar la elocuencia de Alonso Quijano, vaya, si lo quieres leer por currículum, por palomita, así nomás por tenerlo en un logro cumplido, lo más probable es que al terminarlo digas que es muy bueno, pero que no es para tanto. Me gustaría que en esta ocasión sí sean bien honestos conmigo y me dejen un comentario diciéndome cuál es tu relación con el Quijote. ¿Lo leíste ya? ¿Lo empezaste y lo abandonaste? Porque como ya han de saber, este libro tiene dos partes. La primera publicada en 1605 y la segunda publicada en 1615. Es decir, pinches 10 años después. Y uno ahí queriéndola leer en un mes para que entre en la TBR. No, mi ciela. Así no funciona el Quijote. Tienes que saber en qué te estás metiendo con este libro, que además, por muy escrito en español que sea, es oficialmente uno de los libros que más veces me ha mandado al diccionario. Hay un chingo de palabras que yo no entendía al momento de leerlo. Desgraciadamente no lo leí en esta edición de Cátedra, que hace honor a su título. Esta editorial te da como 100 páginas de ensayos y de estudios preliminares antes de mandarte a la obra per se. Está plagadísima de pies de página las dos ediciones de Cátedra. Te enriquecen aún más la experiencia de leerlo y te explican muchas cosas. Ya lo hemos dicho en otros videos. Entonces, algún año, no este, tampoco el que sigue, voy a releer el Quijote aquí, en Cátedra. ¿Necesitan sinopsis del Quijote? ¿Necesitan saber de qué va a estas alturas de la fiesta? ¿No lo sabemos ya todos? No, rapidito, pero muy rapidito con la sinopsis. Pues este era un viejito llamado Alonso Quijano que le encantaba leer novelas de caballería. Leía y seguía leyendo hasta que se volvió loco y un día se despertó convencido de que él mismo era un caballero andante, un personaje salido de esas novelas que tanto le gustaba leer. No digas mamadas, don Alonso Quijano, dijeron todos. Lo tiraron a loco, vecinos, amigos, colegas, familia, todos excepto uno, Sancho Panza. A huevo, ahí está mi pinche escudero, dijo el loco de los libros, y también así de repente dijo que ya no se llamaba Alonso Quijano, que él, por ser el héroe que era, debía tener una misión a la altura de las aventuras que viviría, y adoptó el nombre de Don Quijote de la Mancha. Entonces se largan este par de locos a buscar los delirios más estrafalarios y vertiginosos que la mente del Don Quijote sea capaz de crear, y en nada, en breve, se topan con todo un séquito de villanos que quieren destruirlos. Los pinches molinos de viento están ahí nomás existiendo. Sancho, vamos a romperles su madre a esos putos. Arre, dijo el Sancho. O sea, este par manifestó a un nivel colosal, porque si bien eran unos viles molinos que nada les habían hecho, ¿cómo es que llegan otros personajes a creerles lo que andan contando? ¿Cómo es que nada menos que una chavita como Dulcinea se les une? ¿Cómo es que se forjan lazos tan entrañables con pláticas frente al fuego entre nuestros personajes? Tendrás que averiguarlo leyéndote sus aventuras, si es que algún día te atreves. Pero que quede claro que el Quijote no está en este top solo por ser el referente de la literatura contemporánea que es, sino también por los mensajes que siembra en el lector, por lo devastador y triste de su final, con un Alonso Quijano 100% cuerdo por el personajazo que era el propio autor Miguel de Cervantes. ¿Sabías que además de ser criticado por no sacar la segunda parte, hubo un valiente que se animó a sacar una segunda parte no oficial porque Cervantes no tenía pa' pinches cuánto? ¿Y qué sucedió en la verdadera segunda parte del Quijote, esta de aquí, que el mismo Quijote cita a esta novela no oficial burlándose de ella? Mirad, Sancho, lo que de nosotros se dice. Entonces el Quijote trae en sus páginas los cimientos de la literatura contemporánea, las aventuras más inverosímiles y más ingeniosas que se habían escrito en aquella época, un par de personajes cuyos lazos llegan a volverse entrañables, mucho humor y un par de chistes si es que le sabes un poquito a la vida del autor. Un libro que literal lo tiene todo. La cosa pasa de ponerse emocionante y divertida a ponerse pútrida y decadente en un abismo de miseria y melancolía, con el puesto
número 9. En este puesto coloqué una historia capaz de aniquilar la felicidad que llevas en ti cuando la lees. Estos sí son libros que te hacen llorar y sufrir y no chingaderas. El puesto 9 es para el puto John Steinbeck y su puto látigo de 600 páginas titulado Las uvas de la ira. Una estampida de emociones que te pasan por encima. Con estilos como el de Steinbeck, sentarse a leer Las uvas de la ira es un modo distinto de sentarse al lado de los sufrientes que enfrentaron la Gran Depresión de Estados Unidos. Es una narración cruda, escrita con un lenguaje punzante y afilado que a su modo y gracias a sus personajes consigue ser bello al mismo tiempo. Por si fuera poco, su final es una de las cosas más impresionantes que yo haya leído en la vida. Las uvas de la ira cuenta la historia de la familia Yohed, que en medio de la catástrofe económica y social que se vivió durante la Gran Depresión en 1927, perdieron su finca en Oklahoma y como no hubo medio de pagarle al banco, ese monstruo creado por el hombre y que paradójicamente el hombre es incapaz de controlar, eso es un banco, tuvieron que irse. Tentados por la promesa de un trabajo impresa en un vil folleto de papel, los Yohed montan todas sus pertenencias más indispensables en un camioncito así de culero como este y en un éxodo casi bíblico emprenden un camino sobre la mítica Ruta 66 de los Estados Unidos para llegar a California, la tierra prometida de los desempleados. Durante su viaje escucharán historias terribles que les advertirán sobre la cruel mentira de un futuro mejor. Lo que ese folleto dice no es cierto, les advierten, pero los Yohed ya no tienen vuelta atrás y habiéndolo perdido todo, la única riqueza que les queda es la esperanza. Su única fortuna es creer que allá, lejos de su recién arrebatado hogar, hay un futuro para ellos, haciendo alusión al soñador iluso que cuando llegó al día de sus sueños lo encontró todo distinto a como lo había soñado. Lo que esta familia encuentra en este viaje es codicia, pobreza, explotación laboral, ignorancia, hambre y muerte. Desgranándose pedazo a pedazo, es decir, que la familia va muriendo de las causas más crueles e injustas miembro a miembro, la familia comienza a fermentar un vino de rabia que los envenena al mismo tiempo que los mantiene en pie. A falta de alimentos se nutren de una ira creciente que casi puede verse en los ojos de los personajes hambrientos y en una desgracia tal que ni el llanto podría simbolizar. En las almas de nuestros personajes, las uvas de la ira se irán llenando y adquiriendo peso a medida que avances en sus páginas hasta que, inexorablemente, estén listas para la cosecha y llegues a ese puto final que no era necesario, que ya tenías el corazón hecho mierda y las emociones destruidas antes de leerlo, pero Steinbeck, maestro de la melancolía, prodigioso arquitecto de desgracias, te dice en las palabras finales del libro: lo peor aún está por venir. Recomiendo leerlo si ya estás deprimido para que veas que las cositas que a ti te duelen son puras pendejadas en comparación a las que a otros les han pasado, pues aunque estos personajes son ficticios, reflejan la realidad que vivieron muchas familias estadounidenses en los años 20. Y para colmo, en esta censura que caracteriza mucho a los Estados Unidos del 2024, los libros de John Steinbeck han pasado a ser prohibidos en las bibliotecas infantiles y escolares. Por fortuna somos muy contrarios y cuando nos censuran algo, nuestras ganas de consumirlo aumentan. Así que léanse Las uvas de la ira. Para el octavo puesto del top no podíamos dejar de lado un libro de extensión muy corta, pero que contiene en sus páginas un debate eterno que aún en nuestros días sigue dando de qué hablar y sigue dividiendo la opinión de científicos y moralistas por igual. Frankenstein, de Mary Shelley.
A estas alturas ya todos sabemos de qué va el libro. Un güey que sí se llama Frankenstein une partes de cadáveres y les da vida creando a una criatura que no se llama Frankenstein. La relación que surge entre criatura y creador es de los debates más estimulantes que la literatura nos ha entregado. Mientras la razón se pone del lado del doctor, la ética se pone del lado de la criatura. Después entra en juego la lógica, decirte que sí, que el doctor es el que lleva la razón. Total, está contribuyendo a la ciencia. Y entonces la moral le contesta con qué huevos el Frankenstein abandona a una criatura viviente y pensante que él mismo creó, y así nos mantiene esta obra durante toda su trama, moviéndonos entre un polo y otro sin poder decidir quién de los dos está actuando conforme al bien y quién no. Hay que aclarar lo obvio, esta no es una novela de terror, al contrario, es una historia bellísima, conmovedora y entrañable. Es una oda a la tristeza, a la soledad, al vacío existencial de la vida incluso. Y cuando la tristeza se aborda con la sensibilidad de un corazón abierto y sangrante, un corazón que sufre con cada línea, como lo era la de la joven Mary Shelley, en este caso la tristeza es también algo hermoso de leer. Tal es el caso de esta novela, Frankenstein, de Mary Shelley, donde desfilan los aspectos más angustiantes del alma humana a modo de personajes. Aquí nos veremos conmovidos por esta incomprendida criatura que es arrojada al mundo. La criatura está completamente sola y abandonada en el mundo. Prácticamente un bebé de 2 pinches metros con aspecto horripilante, pero con la nobleza, inocencia y el corazón de un recién nacido. No tiene a nadie que le enseñe nada, entonces por cuenta propia debe aprender él solo a desarrollar sus propias motivaciones nobles, bonitas, genuinas, que por desgracia resultan ser su condena. Porque cuando la criatura, en pro de ser independiente, decide perseguir estas motivaciones, el mundo se aterra de ella y le da la espalda. Lo rechazan por su monstruoso aspecto sin siquiera darle la oportunidad de probarles que él es un ser bueno. El resultado para la criatura es una vida sin rumbo y llena de amargura. Irremediablemente la poca bondad humana que naturalmente había nacido con la criatura se ve comprometida. Hemos de dedicar unas palabras también al verdadero monstruo de esta historia, el doctor Victor Frankenstein, el genio, la figura, la mente capaz de crear vida a través de fragmentos podridos. Sí, se entienden los miedos de este personaje, se sabe por qué es que está tan aterrado de su propia creación, así como lo caótica y lo fuertes que son las consecuencias que su experimento le generó, y ni así se le perdona, ni así se salva del repudio del lector. Como les decía al inicio, la relación entre este doctor y su criatura nos regala uno de los debates eternos en la filosofía, en el arte y en la vida. Mientras el doctor huye cuando le toca pagar el precio de su osadía por jugar a ser Dios, la criatura se llega a un momento en el que desarrolla voluntad y capacidad de discernir entre el bien y el mal y opta por lo segundo, porque lo primero nunca le dejó nada bueno. Y en un humano sí se podría juzgar a la criatura, pero esta criatura no es humana. Esta criatura surge como una violación a la naturaleza efectuada por alguien más. Entonces, ¿qué tan responsable sería la criatura de las cosas que hace? Es un tema fascinante y estimulante a partes iguales, para ser honesto. Para cerrar con este puesto, la narrativa de Frankenstein apunta directo a las emociones humanas, y esas son un lenguaje universal, además de eterno. Por eso siguen tan vigentes estos clásicos. Lo dije con Don Quijote, lo retomo aquí, y desde ya les digo que aplica para los 10 libros de la lista. Estos títulos son referentes, y por puro honor, por puro currículum lector, nomás para ponerles palomita, hay que tenerlos leídos, o por lo menos tenerlos ahí en la estantería. En el caso del Quijote eran los cimientos de la literatura, en el caso de Frankenstein serían el as y el en vez de la experiencia humana.
Comenzamos a descender en el top. Las obras épicas y aquellas en las que me voy a alargar mucho hablando de cada una comienzan a desfilar por este video. Y no podíamos mencionar antes, sino hasta ahora que ya estamos peligrosamente cerca de la mitad del top, esta revolucionaria novela por la que su autor fue cínicamente rechazado y hasta encarcelado por una sociedad victoriana consumada a bailar un son que el mismo autor repudiaba. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Lo sé. Antes de pasar a mi opinión y mis argumentos de por qué el retrato de Dorian Gray está en el top de este video, la edición que tengo es obviamente de Emu y es la única que he leído. Y cuando Wilde envió esto en 1880, que era su primera novela, el director de la revista a la que lo envió se escandalizó por su contenido, eliminó las huellas de homosexualidad del pintor Basil Hallward hacia el joven Dorian Gray y eliminó también otras conductas que, por muy heterosexuales que fueran, eran demasiado intensas y avanzadas para la época. Desaparecieron del texto aproximadamente, por mano del director, unas 500 palabritas nada más, en las que se eliminaban frases y hasta párrafos enteros que fueron amputados antes de que la novela se publicara. En consecuencia, el mismo Oscar Wilde, temeroso de la reacción de esta sociedad moralista, autocensuró aún más la edición de su propio libro. O sea, el director de la novela, de la revista, había quitado cosas y después de eso, el mismo Wilde quitó otras tantas. Lo que Oscar Wilde hizo fue eliminar todos o casi todos los elementos homoeróticos y sustituirlos escribiendo de cero pasajes nuevos que matizaban aspectos más turbios y góticos en las descripciones y en el protagonista, Dorian Gray. Y no fue hasta el año 2011, es decir, hace apenas nada, si hablamos de ediciones, que se encontró el texto mecanoscrito del retrato de Dorian Gray, tal y como lo concibió originalmente su autor, sin censuras de ningún tipo. Entonces la obra completa, la verdadera obra íntegra, salió por primera vez al mundo en 2011, publicada obviamente en inglés por la Harvard University Press. Cabrón, ¿es top 10 o es clase de historia? Me van a preguntar muchos. Había que dar esta mini clase para explicarles que aunque está en mi top 10 de favoritos, yo me leí obviamente la versión censurada de la obra. No podía ser de otro modo si la leí en Emu, en cualquiera de sus sellos, aún incluido este de Arte y Letras, que es de los más defendibles entre comillas que tiene, pues también es la versión censurada y es la única que he leído, así que con censura y todo, con la oscuridad que el mismo autor añadió y con lo mucho que eliminó, incluso elementos autobiográficos, se lleva el puesto 7 de este top. El mismo Oscar Wilde declaró posteriormente a la publicación de la obra censurada que en su versión original, que no es esta que tengo aquí en la mesa, Basil Hallward era lo que él creía ser. Lord Henry Wotton era lo que el mundo creía que Wilde era, y Dorian Gray es lo que quizá le hubiera gustado ser en otro tiempo. ¿Cómo saber entonces si hasta el mismo autor le recortó y le cambió y le editó a su propia novela? ¿Cómo saber si tu edición del retrato de Dorian Gray es o no es la versión censurada? Muy fácil. La versión sin censura contiene 13 capítulos. La versión censurada, recordemos que en esta Wilde añadió muchas páginas haciéndola más oscura y menos erótica de lo que originalmente era. En consecuencia, esta versión censurada se alarga de 13 a 20 capítulos. Sí, escuchaste bien, la versión sin censura contiene menos capítulos que la versión censurada. Si tu edición tiene 13 capítulos, tienes la versión sin censura. Si tiene 20, como esta de Emu, de quienes no esperaba menos, tienes la versión censurada. Y la traductora que debes buscar para leerlo en español y sin censura es Victoria León. Hablemos pues, ahora sí, ya después de toda esta presentación, del puesto número 7 de este top, el retrato de Dorian Gray,
censurado por el mismo autor. Ya desde el prólogo de esta edición, de este maravilloso libro, se ve que Wilde nos deja claro que tiene tomado al toro por los cuernos al momento de escribir esta joya de la literatura. Si no lo han leído, no saben la de frases, la intensidad y la calidez de prosa que tenía este autor. Nada le quita genialidad a su argumento ni al poderoso mensaje oculto que hay detrás de esta novela, que es una novela que en su momento fue tachada de lasciva, de venenosa, de exquisita, de culta, de prodigiosa, de obra maestra, de insulto a la literatura y muchos adjetivos contradictorios más, porque los numerosos críticos de aquellos tiempos en que se publicó no podían ponerse de acuerdo al momento de calificar esta novela. ¿Cómo carajos iban a poder ponerse de acuerdo si estamos hablando del opus magnum de la libertad y del terror a ejercerla, de un canto de amor al vértigo, de una metáfora bellísima con discursos sobre el deleite, el derroche, la vanidad, el asesinato y el arte? Es una novela corta, sí, pero parece más un poema de 300 páginas, en el que Oscar Wilde hace gala de su léxico, demostrando ser un excelso escritor, un excéntrico de la pluma, que deja manifiesto aquí que las letras nacieron para servirle, pues con una maestría que supera la excelencia, nos habla en pasajes bellísimos, profundos y reflexivos sobre el arte, sobre la moral, sobre la vida misma, y como si hiciera falta aderezar un libro que ya era grandioso, la obra viene plagada de sarcasmos y frases hirientes repartidas en el personaje más pícaro de la historia, Lord Henry Wotton. De más está decirlo, con censura y todo como es que la leí, esta obra, esta versión, fue utilizada en 1895 como evidencia en contra del propio Oscar Wilde para condenarlo a 2 años de prisión y a trabajos forzados. ¿Por qué delito creen que fue? ¿Qué cosa creen que fue la que cometió este señor? Conducta obscena fue el motivo por el que lo encarcelaron. Ya se imaginarán cómo está de fuerte la versión sin censura, recordando que se publicó en 1890, creo. Así que si tienes una edición de 20 capítulos de esta novela, no la tires a la basura ni la dones todavía, porque según lo que entendí con la persona a la que le estuve preguntando y según los links que me pasó para recabar la información que aquí dije, termina siendo 2 obras muy diferentes una de la otra, sin censura y con censura, y según mis expectativas, bien vale la pena tener en tu librero ambas ediciones. Así que en este mismo mes de octubre se lee por primera vez la versión sin censura, y ya habiéndola leído, pues les saco un video hablando de ambas ediciones. Mientras tanto, ahí guárdenla un ratito más mientras les puedo hacer ese video. Como ya les dije, la versión sin censura está muy corta. Puesto número 6, de aquí sigue lo mejor, de aquí sigue el top 5 de la vida. De aquí pasamos a libros que si yo pudiera obligarte a leerlos, lo haría. Y qué mejor que hacerlo con la mejor novela que he leído de este escritor ruso. Una novela que me leí en 2022 por primera vez, cuando no sabía un carajo de historia rusa, cuando todavía no había leído sobre las vidas de escritores como Dostoyevsky y Tolstoy, y cuando seguramente me pasaron de noche muchas cosas que la novela ofrece. Sin embargo, con todas las palomitas que me faltaban como lector en aquel 2022, esta poderosa novela se hizo con el puesto número 1 del top de ese año, y se hizo también una gran candidata para una relectura en 2025. No es mi favorita de Dostoyevsky, pero sí es, por muchas razones que ya explicaré ahora, la mejor que Dostoyevsky escribió en la vida. Los hermanos Karamazov. Dicen que el buen lector hace el buen libro. Si un libro bueno no te gusta, puede que no seas tan culto como crees que eres. Y yo creo que es por eso que esta novela, en este momento de mi vida, puedo ponerla en el puesto 6 y no en el puesto 2 o en el puesto 3 o incluso en el puesto 1, porque densa y compleja es. Por eso no quiero, sino que necesito releerla el próximo
próximo año. Hablemos pues de ella, porque esta sí va para largo. Hay mucho que decir de ella. Aborda temas que obsesionaban a Dostoyevsky y los puso todos los temas que más le obsesionaban en una misma historia de nada menos que 1000 páginas, y por eso se le considera su obra cumbre, su Gioconda, su Torre Eiffel, su obra maestra. Se cuenta la historia de un tal Fyodor Pavlovich Karamazov. Es un terrateniente maquiavélicamente astuto, muy adinerado y ambicioso este señor, y a la vez es un hijo de la chingada. Este güey se casó con una morrita que se llamaba Adelaida Ivanovna y se enamoró de ella. Preguntarás, ¿la amaba con todo su ruso corazón? No, se casó con ella por mero interés, debido a que Adelaida era heredera de una inmensa fortuna y de muchas tierras. Ya casados, don Fyodor Pavlovich Culero Karamazov le quitó toda su fortuna y encima intentó adueñarse de todas las propiedades que esta Adelaida tenía. De este matrimonio fallido nació un niño al que llamaron Dmitri Karamazov, alias Mitya. Como el matrimonio entre Fyodor y Adelaida era todo menos estable y feliz, Mitya creció lejos de sus dos padres y fue criado por varios parientes, incluido, y anoten esto porque es muy importante para su lectura de los Karamazov, un sirviente llamado Smerdiakov. En total, Mitya se cría en nada menos que 4 hogares distintos, de casa en casa, por lo que creció sin afecto y sin amor. Finalmente Adelaida se desvive, no tiene más opción que quedarse con el culero de Fyodor o regresarse a vivir con una madre muy controladora. Así que mejor va y se da de baja de la vida para ya no estar aguantando chingaderas. ¿Y qué hizo nuestro galante caballero Fyodor Karamazov? Fue y se casó con otra, así nomás. Esta segunda esposa se llamaba Sofía Ivanovna. A diferencia de su primera esposa, esta no era rica, pero a don Karamazov esto ya le valía madre. Ya le había quitado un chingo de lana a la difunta Adelaida. En este caso, el interés de Fyodor en casarse con Sofía estaba en su juventud, en su belleza. Se vio realmente seducido por los atributos físicos y nada más que físicos de esta señorita y dijo Otsudaya, lo que en ruso significa de aquí soy. Y de este segundo matrimonio nacieron 2 hijos más, Iván Fyodorovich Karamazov y Alexei Fyodorovich Karamazov, este último alias Alyosha. Entonces aquí están nuestros 3 protagonistas, Mitya, Iván y Alyosha, los hermanos Karamazov. 3 hijos que confrontan a un padre pecador y llevan su relación con ellos hasta las últimas consecuencias de la violencia psicológica y física. La cosa termina, y no es spoiler porque te lo dicen desde la sinopsis, la cosa termina en un parricidio que funge como excusa para sumergirnos en abismos de la mente a los que ni siquiera sabíamos que teníamos acceso. Los hermanos, el padre, son el núcleo del cual se ramifican líneas argumentales a través de las particularidades de cada uno de estos personajes. Son personajes muy profundos y muy complejos, cada uno con problemas, angustiados y existencialmente abatido. La melancolía de los personajes que desfilan por estas 1000 páginas brilla tanto que el ritmo, el suspenso de la trama carece de importancia para el lector. La subversión del ideal de redención y resurrección del ser humano aquí en la tierra, en plena vida mortal, esta idea de subvertir es lo que le da brillo a la historia, el brillo de la decadencia, el brillo del patetismo extremo de sus 3 personajes principales, los condenados, los malditos Karamazov, que son 3 hermanos a los que literalmente estar vivos les duele. En el fondo, la vida es una maldición para estos 3, es el motivo principal del odio hacia su padre, traerlos a este mundo. Este es el detonante que se oculta tras el interés por ajustar las cuentas con él, con el padre. El dinero, la herencia, la deslealtad y todas las decenas de acciones detestables del padre son meros vehículos, excusas para justificar la aversión que sus hijos le tienen por traerlos a la vida. Esta novela también tiene tintes maniqueístas, pues mucho se habla en estas páginas de Dios y
y también de su contraparte. Es a través del dolor donde el mal aprovecha para introducirse y hacer su voluntad en la figura del diablo. Dostoyevski estaba muy obsesionado con el diablo también, y el diablo se asoma en estas páginas en forma de metáforas y alusiones entre diálogos y desvaríos de algunos de los protagonistas. Es una especie de sinfonía voluntaria e imperceptible que alcanza su máxima cuando el diablo mismo decide materializarse, aparecerse frente a uno de los hermanos Karamazov, en el que a mi gusto es, y por mucho, el capítulo más extraordinario del libro. Iván Karamazov tertuleando con el diablo cara a cara. Solo por eso vale la pena leer todo el libro completo, así te tome putos 6 meses. Tiene también la novela sus tintes de novela criminal que envuelven al lector. Ya en las últimas 300, 400 páginas de esta edición te envuelve en un ritmo ágil y tenso, lleno de giros imposibles de anticipar, emulando autores como Conan Doyle y Agatha Christie con este crimen no resuelto del asesinato del padre. La verdad del asesinato sí se revela cerca del final de la historia, y es aquí donde Dostoyevski reafirma una de sus más famosas tesis que vemos en el diario de un escritor. La salvación del alma paterna se logra a través de las acciones de los hijos. Es esta idea la que le da forma un poquito a una parte de la estructura de la novela. Es esta tesis, viene siendo el pilar donde se sostienen sus más de 1000 páginas. Lo malo es que para la idea de subvertir, Dostoyevski no pudo evitar alargar la novela. Al menos ese fue mi sentir en el 2022 que la leí y me pareció alargada. Terminó siendo también profunda, densa y a ratos aburrida, un aburrido retrato sobre la atmósfera social, intelectual y religiosa de la Rusia en la que el autor vivió, con capítulos enteros, sobre todo en este primer libro, que a mi gusto pues estaban de más en aquel momento. Ahorita seguramente ya no se me harían de más, porque ya entendería de lo que Dostoyevski estaba hablando un poquito mejor. Si bien sí es el asesinato, mira, tengo un separador aquí. ¿En qué nos queda? Es en que hice un comparando ediciones de este libro, por eso está aquí el separador. Qué bueno, porque así los pierde uno. Sí, es el asesinato el atractivo de esta historia, pero no es el asesinato lo que le da estructura a la obra, ni mucho menos lo que la hace brillar. Si bien genera cierto suspenso conocer la identidad de este asesino, de este parricida, lo que dirige esta novela son las ideas de los personajes, que están al límite, presionados por la vida, al borde del colapso nervioso, dialogan, gritan, derrochan pasión. El lector los ve discutir y echar fuera todo lo que los está destruyendo y les causa dolor por dentro. El crimen en sí no es lo importante, sino las causas y consecuencias que este provoca en los hermanos, la revelación de lo que hay en su interior, en el interior de cada uno, la lucha moral personal de cada uno, es lo que destaco y aplaudo y aplaudiré por siempre de esta novela, que son varias novelas separadas. Repito, si bien es a mis gustos, por estructura y por narrativa, la mejor novela que Dostoyevski escribió, no es mi favorita. ¿Y cuál sí es mi favorita de Dostoyevski? Se estarán preguntando. Sigan viendo. Para el puesto número 5, cabe aclarar una cosa que va a regir este top de aquí hasta el puesto 1. A partir de este momento, dejo de lado la razón y la lógica. A partir de aquí, manda el corazón, y los libros que protagonizan los primeros 5 puestos son aquellos que más hondo me tocaron emocionalmente hablando. Y qué curioso que, mira, nada más nos toca empezar esta segunda parte del top con uno que leí apenas este año. Grandes Esperanzas de Charles Dickens, un majestuoso lienzo literario donde se pinta la complejidad de los anhelos humanos, una trama fascinante y a la vez sencilla donde Dickens plasma las emociones más profundas con la aguja de su prosa, arrulladora, cálida
y entrañable. A través de la vida de nuestro protagonista Pip, Dickens nos lleva por un viaje emocional, inolvidable, donde las esperanzas y sueños se entrelazan con la dura realidad. El autor pinta a sus personajes con una paleta rica en matices, desde el encantador pero desafortunado Pip hasta la misteriosa y melancólica Miss Havisham, sin dejar de lado a la hermosa pero también trastornada Stella, y al personaje más humano y bondadoso, cuyo nombre no revelaré para no arruinarles sorpresas. Aquí cada página resuma con la humanidad cruda y real que solo un maestro de las letras puede plasmar. La narrativa, como un río fluido, nos arrastra a través de giros inesperados, que aunque tarden en aparecer, cuando lo hacen impactan y enganchan, acelerando el ritmo con la misma intensidad que antes había conectado con tus emociones, al grado de hacerte partícipe de los suspiros de los personajes, con el añadido de que esta vez no puedes soltar la novela, no puedes parar de leer. Las metáforas aquí florecen como jardines de palabras y cada frase es como una melodía que resuena en el corazón de quien lo lea. Dickens no solo nos cuenta una historia, sino que nos sumerge en un mundo de reflexiones sobre la redención, la identidad y el poder transformador del amor. Leer Grandes Esperanzas es una experiencia escrita con pluma virtuosa que recomiendo ampliamente. Es muy difícil entrar a una historia con las expectativas tan altas y no salir decepcionado. Este fue uno de esos irrepetibles casos para mí. Y si bien esta fue una cápsula muy pequeñita, a diferencia de la de Los Karamazov, por ejemplo, esta novela me impactó tan fuerte que cuando la terminé de leer, lo siguiente que hice fue ponerme a hacerle una reseña aquí para el canal. Así de chingona está. Entonces, si lo dicho en este apartadito de Grandes Esperanzas no fue suficiente para que corras a leerla ya mismo, te dejo en la descripción la reseña que le hice por ahí en febrero cuando lo leí. Así de potente está este libro y estas experiencias cuando lo leí. Del 1 en 15 días lo leí. Es una novela larga, vean el más. Bueno, no estamos comparando ediciones ahorita. Este fue El Prodigioso, puesto número 5. Puesto número 4. Me duele que una novela tan impresionante, tan preciosamente construida, no esté en los primeros 3 de este top. Y es que si la hermosísima Capilla Sixtina fuera un libro, sería sin dudas el puesto 4 de este top. Ana Karenina, de Lev Tolstoy. La historia de 3 familias sobrecogidas por la desdicha matrimonial, cuyos destinos, ya sea por parentescos o por amistades, están fatalmente ligados a cruzarse. Siendo Ana la protagonista absoluta, es ella quien se encarga de romper los convencionalismos a los que estas 2 familias están apegadas, lo que genera consecuencias que desarrollan una historia majestuosa de 1000 páginas. Que encima esta historia de 1000 páginas está estructurada y escrita de un modo sublime por su autor Lev Tolstoy. Hablando de Ana, me fascinó la sutileza y la elegancia con la que Tolstoy la introduce en la historia. Algo había que tener de genio para no presentarla en la novela hasta pasada la página 100, ni incluirla tampoco a Ana en las últimas 60 páginas del libro, y que aún así, una vez leído, una vez cerrado, siga siendo ella quien más brilla y la que mejor instalada está en la mente del lector. Es un personaje activo, fuerte, trastornado, con pasiones y miedos, cuyo desarrollo está a la altura de la fama y expectativa que el puro nombre Ana Karenina te genera. Dejando un poco de lado a nuestra protagonista, la estructura del libro que el autor empleó para contar esta historia es artística, es bella, casi poética y perfecta,
por sí sola, la sutileza con las que nos va llevando sin que nos demos cuenta y su modo de hilar las frases y de ambientar los diálogos hacen que la extensión se sienta mucho más corta de lo que en realidad es. No hablar ya de lo disfrutable que es la pluma con la que nos narra. Todos los simbolismos que sembró durante 800 páginas caen por sí solos en la mente del lector al finalizar la penúltima parte de la obra, ensamblándose unos con otros y revelándote la hermosura de historia que tienes en las manos. Una obra calculada, con paciencia, con detalles asombrosos, sembrados desde aquí, desde las primeras páginas, que justifican de hecho la extensión de la novela. Es arte puro, que genera incluso esa espinita de querer volver a empezar a leer la obra desde el principio, una vez que la terminas y ves cómo ensambla todo. A diferencia de otros autores del mismo país y con novelas de extensión similar, esta sí es fluida y sencilla de entender. Es muy extensa, pero no demanda ningún tipo de concentración o paciencia especial para su comprensión. Y esta, junto con Los demonios de Dostoyevsky, es una de las reseñas que más me intimidan hacer, porque tengo pinche miedo a no hacerles justicia con lo que diga de ellas en un video largo individual para cada una, amén de todo lo que ya se han dicho otros creadores de contenido literario. Entonces sí, esta es una de esas reseñas que tienen que pedir un chingo en los comentarios para que diga, no mames, pues sí, hay que hacer la verdad. Y ahora sí, vamos a lo bueno, vamos al top 3 de este video. Felicidades por llegar al bronce, la plata y el oro de este top. Lo mejor de lo mejor. Los libros que me encantaría poder aprenderme de memoria o llevarme a una isla para que no me falten nunca en la mente. Y como este video ya es bastante larguito, sin hacerla de emoción, vamos a decir el título de una maldita vez: Los Miserables, de Víctor Hugo. Es una de esas obras que se caracterizan por presentar varias tramas en simultáneo, que al principio parecen no tener relación entre sí, hasta que se conectan y entonces sucede. Llegas al orgasmo literario, en el que desfilan los personajes de variadas psicologías y dispares temperamentos que a su modo todos son unos miserables. Víctor Hugo juega ingeniosamente con los diversos significados de esta palabra. Algunos de nuestros personajes son unos canallas, villanos consumados que representan la miseria moral en el alma, mientras que otros personajes que son tan buenos como los ángeles en el cielo representan a la miseria material. No tienen dónde vivir ni qué comer. Víctor Hugo era un historiador, además de muchas otras cosas que era, y entendía a la perfección las leyes, las diferentes clases sociales, y además era un experto, un maestro en emociones humanas. Todo ello quedó plasmado, manifiesto en esta pequeña obrita de más de 2000 páginas. Aquí veremos cómo un hombre bueno, que desesperado en la pobreza, se roba unos panes para alimentar a sus sobrinos que están pasando hambre. Es detenido y encarcelado por 19 años por robarse unos panes. Un güey que no tenía antecedentes penales. ¿En qué cabeza de simio cabe pensar que eso es justicia? 19 años en presidio, en los que su alma se llena de ira ante una sociedad que lo rechazó y que nunca movió un puto dedo por apoyarlo. 19 años en los que no encuentra mejor pasatiempo que alimentar y afilar su odio. Aquí seremos testigos de cómo el alma de un buen hombre se va secando poco a poco, mes con mes y año tras año, hasta que del hombre desesperado por alimentar a sus sobrinos no queda casi nada. Veremos leyes injustas que dictan sentencias injustas que exceden estúpidamente el delito cometido. Aquí Víctor Hugo te hará odiar a hombres sin malicia solo por estar consagrados al derecho y a las leyes. Los despreciarás solo por carecer de la fluidez mental que requiere entender que lo legal y lo justo no siempre son la misma cosa. Además, aquí yace una de las relaciones más preciosas que la literatura ha tenido a bien regalarnos, la de Jean Valjean
y Cosette, que aunque él no la engendró, conmueve y enternece el alma más que cualquier relación entre padre e hijo sobre la que yo haya leído antes. Aquí veremos guerra, locura, soledad, traición, tortura, desesperación, hambre, impotencia, ansiedad, así como romance, risas, aventuras, libertad y, aunque sea en dosis muy pequeñas, felicidad. Todo eso y más es Los Miserables, una oda a las emociones humanas, con la que te será imposible no enternecerte. Si eres de esos que sueltan la lágrima con los libros, pues vas a tener que necesitar pañuelos junto con tu ejemplar de Los Miserables. Por favor, que no sea de estos de emu, de Mirlo, de Nickenden, que no sea ningún emu, porque este libro te va a hacer llorar. De mí te acuerdas, te va a arrancar un montón de lágrimas esta obrita, algunas de felicidad, de que se siente bonito lo que pasa, y otras tantas de tristeza. Y sí, ya sé que quieren comparando ediciones de Los Miserables, ya está oficialmente Los Miserables en mi TBR de 2025, la voy a releer el próximo año, así que en cuanto me consiga mi edición de Alianza de Los Miserables, se viene ese comparando ediciones, así que ténganme paciencia y se lo subo pronto. Puesto número 2. Por una parte me duele que esta novela no esté como el número 1, pero después recuerdo cuál sí está en el número 1 y se me pasa. Y es que la verdad, de cabrones, solo había una novela que podía quitarle el puesto 1 a nada menos que el opus magnum Crimen y Castigo, del dios ruso de las barbas y el vodka. A grandes rasgos diré que en esta novela los personajes, todos, sin exagerar, todos los personajes de esta novela son intensos, apasionados, desesperados, y cada uno de ellos se encargará de plasmar con negritas las fortalezas y debilidades de sus caracteres en el lector. Hay que decir las cosas como son. Esta cualidad intensificada de los personajes sacrifica un poquito el realismo de las conversaciones. En realidad, tú sabes que estás leyendo un personaje de Dostoyevsky que ni en 1866 que se publicó la gente hablaba así en voz alta con alguien más. Sin embargo, las diatribas, sus monólogos, sus pinches debates que se avientan, estos güeyes no conversan, debaten así casual un lunes cualquiera, se saludan, se sirven un vodka y se ponen a cotorrear con diálogos que te andan haciendo cuestionarte hasta la existencia. Definitivamente el más complejo de todos sería Raskolnikov. No tienes idea la cantidad de capas, la cantidad de facetas en las que lo vas a ver a lo largo de toda esta novela. El Dosto desdobla al personaje, hace cuenta que Raskolnikov es una cebolla. Pues le quita una capa, te la expone milímetro a milímetro, después le quita la que sigue y la que sigue y la otra y las otras que siguen, y todas hasta dejar la cebolla desarmada. Deprimido, enérgico, harto, ansioso, asesino, amoroso, arrepentido, ególatra, cínico. Lo vas a ver estallar en delirios, lo vas a ver desquiciado, lo vas a ver sentir admiración por su asombroso ingenio, vas a sentir también aversión y repugnancia por las cosas que hace, vas a sentir lástima por el pobre diablo cuando descienda hasta la parte más sombría y lúgubre de sus pensamientos. Y al chile no me alcanza el video del top 10 para decir todo lo que este personaje te va a entregar en sus páginas. Por ahí está el video, la videoreseña que le hice a Crimen y Castigo, ve y chécala. De todos modos, aquí me voy a encargar de hacerle tantita justicia. Pero no es Raskolnikov el único personaje que te va a dejar la cabeza tocada. Tenemos a su mejor amigo, el Razumijin. Pobre hombre, cómo nos vamos a conmover con su bondad, con sus buenos actos, con su cómo se desgasta él y se desvive por procurar lo mejor para su amigo. O sea, no la tiene nada fácil para salvar a Raskolnikov, que este Razumijin es un personaje blanco, tan puro y tan bueno, en
una novela de Dostoyevsky, cosa muy difícil de lograr y aquí se logra. Si hubiera que elegir un héroe dentro de todo este desfile de personajes, el mío sería y por mucho el Razumijin, aunque para conmovernos casi al grado de las lágrimas no hay otras como la madre y la hermana de Raskolnikov, que aunque ni he hablado de ellas en todos los videos que le he hecho a Crimen y Castigo, tienen un alto peso y un alto protagonismo en las páginas de la novela. Te duele, carajo, te duele en el ronco pecho ver todo lo que Raskolnikov se hace a sí mismo, ver cómo estas dos lo aman y se preocupan y quieren lo mejor para él, y el vato nomás no puede ser ayudado porque no se deja, y ni siquiera es culpa del vato, es un dolor bien amargo, bien indescriptible, porque al menos aquí en el dolor ves en la madre y en la hermana, tú lo padeces, no puedes hallar un culpable, no puedes señalarlo, dirigirlo a alguien a quien odiar, porque lo que estas dos están padeciendo no es culpa de nadie, es la pinche vida siendo la pinche vida y ya. Hay por ahí un antagonista, un villano en toda regla que se menciona al principio y aparece en escena ya muy entrada la historia. Qué hijo de su pinche madre es el villano, cómo lo odias, cómo te dan ganas de que le pase siquiera una parte de todo lo que le está pasando a la madre y a la hermana, por ejemplo, o incluso al propio Raskolnikov. No te voy a decir el nombre de este villano porque sería hacer un spoiler. Te digo que se le menciona muy temprano, pero aguas con este güey que también representa un problema, e incluso en tiempos recientes sigue existiendo el problema representado por este villanazo oculto en las páginas. Además está el señor Marmelado, un miserable borracho que no hace nada más que traer desgracias a una historia que no carecía de desgracias, y con este Marmelado sí me tengo que pasar a un tema muy importante en la novela, que es el alcoholismo. Dostoyevsky dedica muchas de estas páginas a este señor Marmeladov y a su familia para desarrollar esta subtrama, y por eso en los datos sobre esta obra les contaba yo algún día una novela que a Dostoyevsky le rechazaron antes de escribir Crimen y Castigo. Esta novela se llamaba Los borrachos y terminó finalmente unificándola al manuscrito de Crimen y Castigo. O sea, dentro de toda esta crítica al zarismo y al nihilismo ruso que Dostoyevsky hace en Crimen y Castigo, hay también una crítica al alcoholismo que se ve a través de este personaje Marmelado, que era, desde que se llamaba Los borrachos la novela y no había sido incorporada al manuscrito de Crimen y Castigo, era la intención de Dostoyevsky escribir sobre esto y brindar un retrato crudo, pesimista del daño que esta enfermedad, que esta adicción generaba en las familias rusas. Nunca le fue posible publicar la novela individual que tocara el tema, pero la novela que el Dosto escribió con este objetivo está escondida aquí adentro de Crimen y Castigo. Otra cosa que hace que esta novela sea eterna e inmejorable es la enfermedad mental de Raskolnikov. Este güey tenía algo, y son muchos, en serio muchos, un chingo de ensayos y análisis que hay en internet donde, citando este o aquel pasaje de la novela, los psiquiatras de hoy en día no logran ponerse de acuerdo sobre qué enfermedad mental padecía Raskolnikov. Unos argumentan con fundamentos muy sólidos que era un esquizofrénico, otros que era un maníaco depresivo por los días que se avienta acostado en el sillón. Esto le puede también le pasaba al Dosto después de una crisis de epilepsia. En el diario de un escritor lo vemos. Otros alegan que lo que tenía era bipolaridad. El pedo aquí es que en 1866, que la novela se publicó, no había medicina ni ciencia para explicar las ansiedades y los delirios que Dostoyevsky explicó a través de este personaje. No en vano, ni mucho menos de manera exagerada, se dice que Dostoyevsky es el verdadero psicólogo de todos sus lectores. ¿Quién carajos necesita terapia cuando este señor te describe con sus personajes las cosas inexplicables que has sentido en tus días más oscuros? Y encima las vino a describir casi 200 años antes de que nacieras. Dostoyevsky vio el futuro, punto. Y no nomás con las enfermedades mentales, sino también con el existencialismo. Ya dijimos que es papá de Friedrich Nietzsche, en el video de Crimen y Castigo, ahí lo dije. Y bueno,
Ya va siendo hora también de que lo vean como el vato que vino a explicar trastornos mentales que ni nombre tenían cuando los explicó. Cortesía seguramente de sus trabajos forzados en Siberia, donde estuvo compartiendo espacio con los peores criminales del país, porque repito, ni en periódicos, ni en revistas, ni en libros había información psiquiátrica de la que él pudiera servirse para describir estas cosas que describió en sus personajes. Salió todo de su cabeza, de sus vivencias, de sus memorias, de la casa muerta, incluso ese libro que tiene ahí que son como ensayos diarios. ¿Quién lee a quién aquí? Nosotros leemos a Dostoyevsky o Dostoyevsky nos lee la mente cuando abrimos un libro suyo. Vaya paradoja. Incluso tenemos en estas 600 páginas, aparte de la novela de los borrachos, tenemos escondido todo un ensayo escrito por Raskolnikov. No quiero redundar en otros videos que ya he hecho, pero cuando yo leí por primera vez Crimen y Castigo fue en una edición roja de Mirlo, y ahora que lo leí en Alba, a la bestia, definitivamente yo nunca había leído el pedazo de literatura que se me estaba escapando con este ensayo. Novela aparte, el puro ensayo de Raskolnikov es digno de imprimirse y venderse aparte como un relatito bastante bueno que da mucho que reflexionar y que hasta nos explica un poquito la mente de los narcisistas y los psicópatas, tanto que en mi reseña lo puse como un punto individual, el puro ensayo del Raskolnikov. Aquí en la descripción del video ya sabes dónde te comparto, dejo el video ese donde le hice la reseña de Crimen y Castigo, porque no voy a alcanzar a meter todo en este. Lo fascinante es que este ensayo Raskolnikov lo escribe 1 o no recuerdo si 2 años antes de matar a la vieja, lo que viene a mostrarnos que la semilla ya estaba sembrada en su mente desde mucho antes. Y sí, es fascinante este ensayo, te pone a dudar sobre la pinche moral hipócrita que aún en días recientes rige el mundo, y me sigue haciendo mucho ruido eso. Te aplauden o te cancelan según qué tan extraordinario te veas. En este ensayo se hace una crítica moral a la sociedad rusa de 1860, pero si adaptamos 2 que 3 parrafitos, nos está criticando a nosotros porque aplaudimos y censuramos cosas a lo idiota, y de modo contradictorio somos putos borregos siguiendo hordas, manadas de imbéciles donde va la corriente. Ahí vamos todos. ¿Quieres saber por qué? Lee el ensayo incorporado que escribe el personaje Raskolnikov en Crimen y Castigo. Último detalle que voy a mencionar es uno que tú no puedes llegar buscando a Crimen y Castigo, porque te lo da en dosis tan pequeñitas que no caracteriza a la novela y te va a hacer falta si tú llegas con esta expectativa. Pero eso no quita que el Dosto supo cuándo y supo cómo ponerlo para hacer su obra aún más fabulosa de lo que ya era. Y es que en Crimen y Castigo hay thriller, hay vertiginosidad, hay trepidancia, hay diálogos adictivos aquí. Y es que, como en todo buen thriller, pasamos la novela entera en la mente del asesino. Con Crimen y Castigo estamos ante el que quizás sea el único thriller existencialista de la historia. Sí, señor, si bien ya he dicho que la mayoría de la historia no está pasando nada de acción, porque o estás en la mente de Rodia o estás leyendo diálogos de 6 páginas, sobre todo con el pinche Marmeladov, pero cuando hay acción, cuando terminan ciertos capítulos en momentos clave que te obligan por lo menos a empezar con el que sigue, la tensión se estira a niveles inimaginables. Te juro que pareciera que estás leyendo un thriller escrito recientemente, y es en estas partecitas clave donde vas a coincidir conmigo en que estas 640 páginas de aburridas, de lentas, de densas, de tediosas no tienen nada. El momento del crimen es bestial, es desquiciado, es horror puro, la neta. Si le tienen paciencia ahí, el Dosto sabrá recompensarlos con buenos ritmos y buenos géneros más avanzada la novela. Tan importante fue para mí, no solo como lector, sino también como persona, la lectura de Crimen y Castigo, que así como Raskolnikov, siendo un personaje bueno, un personaje que uno quiere ver salvado, decide cometer un asesinato y vivir las consecuencias de ello. En mi segunda novela, mi protagonista es un abogado que decide asesinar
al asesino de su esposa. Con toda conciencia, este protagonista planea y ejecuta el crimen en su momento más bajo, más miserable, más ansioso. Digamos que muchas partes oscuras en el tono de esta segunda novela que escribí tienen su origen en mi lectura y en mi interpretación de Crimen y Castigo. Así de importante fue y sigue siendo para mí esta obra. Había dicho que del puesto 5 en adelante mandaba el corazón más que la razón, pero eso no aplica para el majestuoso puesto número 1. La novela que mora aquí de verdad es, estructuralmente hablando, una novela imposible de mejorar. Esta novela representa todo lo que está bien en la literatura. Esta novela contiene el mundo entero en sus páginas. ¿Qué digo en sus páginas? Contiene el mundo entero en 2 palabras: confiar y esperar. Los que ya saben de qué libro hablo es porque me caen bien, porque significa que ya lo leyeron. Y los que no saben de qué libro hablo, paren de sufrir, porque llegó el momento de anunciar el puesto número 1, el mejor libro de la historia, el que vas a ser siempre mi favorito, sin importar cuántos años tenga, así sea yo un anciano de 60 años, te voy a seguir diciendo que mi novela favorita ha sido desde que la leí y sigue siendo hasta ahora El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Una historia que tiene muchos, en serio, muchos temas en su vasta extensión, siendo la venganza obviamente el tema principal, el tema de donde se parte para encadenar subtramas que nos mantendrán atentos en un viaje de nada menos que 1300 páginas. La justicia, el perdón, el amor serían otros temas que están muy vigentes en esta novela, casi al punto de la venganza, pero no tanto, porque la venganza es el génesis, es la razón de ser de este libro, es el hambriento deseo de vengarse lo que da pie a todas las hazañas de las que nuestro protagonista hará uso. Sin embargo, no es la típica historia de venganza. Tú te imaginas a un asesino corrompido y roto. No, mi ciela, el protagonista Edmond Dantes es mucho más complejo, y pese a todos los engaños y tretas que realiza, es un hombre bueno que en realidad, pese a estarse vengando de sus enemigos, hace más bien que mal en la vida de quienes se infiltra. No hay manera de que no sea mi novela favorita, y dudo mucho, como ya lo dije ahorita, dar en lo que me resta de vida con otra historia que me llene más que esta. A partir de aquí voy a ahondar en la sinopsis y voy a spoilear por lo menos el 15% del inicio de la novela. Entonces, si tú no la has leído, ve al minuto que estás viendo en pantalla. Si tú no sabes nada de la sinopsis, así estás bien, mereces leer esta obra sin spoilers. Pero si ya la leíste, podemos repasar algunos hechos de las primeras 200 y pico páginas de 1300. O sea, te digo que no es ni el 15%, pero no dejan de ser spoilers advertidos. Voy a hacer sinopsis muy explícita. Si no has leído, pues te vas a enterar de unos hechos muy emocionantes. Advertido estás, el spoiler comienza ahora. La novela comienza con nuestro protagonista siendo un chamaquito de 19 añitos, los mismos que pasa Jean Valjean en Presidio. De hecho, el conde toma muchas cosas prestadas de la novela de Los Miserables. Está obviamente inspirada en la novela de Víctor Hugo. Ya cuando relea ambas obras les haré un video señalando las obvias similitudes. Nuestro protagonista, a sus 19 añitos, tiene todo el éxito de un niño de esa época puede tener, lo tiene en las manos. A esa edad está a punto de ser ascendido a capitán de un barco y se va a casar con la bella Mercedes, que es la mujer más hermosa del pueblo. No hay en la faz de la tierra hombre más feliz, romántico y soñador que nuestro pequeño Edmond Dantes. ¿Qué podía salir mal aquí? Todo puede salir mal cuando tienes tanta felicidad en las manos, pues eres un blanco perfecto para los envidiosos. Súbitamente, Dantes es víctima de una manipulación urdida por supuestos amigos que anhelan poseer todo lo que él
él tiene. Uno quería a su prometida Mercedes y otro quería el puesto que iban a darle como capitán en el barco. Y a estos amigos envidiosos no se les ocurre mejor cosa que hacerle una bromita, que sembrar a Dantes un crimen gravísimo en la Francia de aquellos años. Le fabrican y le siembran evidencia que hacen quedar a Edmond como un espía bonapartista en pleno 1814. Obviamente Dantes es inocente, pero en la Francia de aquellos años estaban todos alertas, divididos entre los que tenían un miedo atroz a que el emperador Napoleón regresara a querer reclamar lo que había perdido, y los otros estaban que conspiraban y apoyaban en secreto al Bonaparte para que regresara a Europa a tomar lo suyo, a Francia. Y esto ya era un equivalente a cometer alta traición. Pues de esto último fue de lo que se le acusó injustamente a nuestro protagonista Edmond Dantes. Dantes pues es encarcelado en el castillo de If, una inexpugnable prisión edificada en una isla donde no mandaban a cualquier delincuente, pues quienes ahí entraban ya no volvían a salir nunca. Dicho castillo, por azares vertiginosos e imposibles de soltar, sobre los que no voy a hablar a detalle para no arruinar sorpresas, Dantes conoce a su vecino, el abate Faría. Se hacen amigos en una relación súper entrañable, porque este señor es un viejito loco y muy sabio, que le enseña a Dantes muchísimas cosas, y al poco tiempo Faría muere, volviéndolo a dejar solo en su pútrida celda. Para cuando esto sucede, te garantizo que el ritmo de la novela no ha aflojado desde la página 1. Estás enganchadísimo. Mira, tengo otro puto separador acá. Estás enganchadísimo. Y en afanes de no revelar más, diré que en una serie de capítulos de esos que nos mantienen pegados al borde de la silla, Dantes logra escapar del inexpugnable castillo de If, dejándonos sin aliento de lo trepidante que es la aventura narrada por Dumas. Tras algunas peripecias que tampoco voy a revelar y que tampoco vas a poder dejar de leer, Dantes, ya libre, huye y se convierte así nada más en el hombre más rico del mundo, desenterrando un tesoro inmenso en la isla de Montecristo, cuyo origen se revoca hasta los mismísimos Borgia. Es una incalculable fortuna de la cual mucho le había hablado su difunto amigo, el abate Faría, a quienes todos los que les decía este güey de ese tesoro, pues lo tiraban a loco. Enriquecido de repente y haciendo gala de una dualidad magistral, porque estuvo preso 14 años en los que no se dedicó más que a aprender cosas de su amigo Faría y a renovar el odio diario. Todos los días se recordaba cuánto odiaba a sus enemigos. Entonces, ya enriquecido de repente, Dantes decide que debe morir para convertirse en el mismísimo, misterioso, enigmático, fascinante conde de Montecristo. Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso, y todo lo que le quieras poner le queda. Se dedicará entonces a ajustar las cuentas a aquellos envidiosos que lo condenaron a podrirse injustamente en aquella mazmorra. Toda la sed de venganza se le multiplica cuando descubre que ahora sus enemigos han prosperado y triunfado en la vida, mientras él era el más miserable. No será fácil vengarse de uno de sus enemigos. Uno de ellos se ha convertido en par de Francia, además de haberse casado con su dulce prometida Mercedes, e incluso otro de sus enemigos se ha convertido en un rico varón y es uno de los más grandes banqueros de Francia. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Si bien vengarse no va a estar nada fácil, el conde no tiene ninguna prisa, papi. Ya no es el mismo joven lleno de ideas románticas que conocimos en las primeras páginas. Ahora repudia a la sociedad que lo condenó y ahora sabe las cosas suficientes para pasar de víctima a verdugo. El conde hará uso de su encanto, de su fortuna, de su ingenio. Se pondrá la máscara de los ciudadanos que tanto repudia, manipulará a los incautos, pasará por el uso de venenos e incluso se batirá en duelo con alguno de sus enemigos, buscando insaciablemente ajustarles las cuentas y darle a cada quien lo suyo. Ya lo decían los romanos desde los primeros años del derecho: la justicia no es más que
que la voluntad firme y continuada de darle a cada quien lo suyo. Entonces la interpretación sobre si el conde está obrando bien o mal, los pasajes donde él mismo reflexiona sobre si una ejecución en la que el criminal va a morir tras sufrir 1 o 2 minutos es insuficiente para el daño y el dolor y el sufrimiento que este criminal causó, muy a grandes rasgos, te habré dicho un 10%, un 15% del contenido del Conde de Montecristo. Así que si de todos modos miraste esta parte del video sin haberlo leído, ve y léelo ahora mismo, que las sorpresas que te esperan te hacen replantear la justicia con esto que estaba comentando sobre las ejecuciones, sí, que son muy rápidas para el sufrimiento que causan los criminales a los que ejecutan. El Conde de Montecristo tendrá 1300 páginas, sí, pero que no te queden dudas de que el ritmo que tiene es como si fueran 500 o 600 páginas en total. Por eso sugería saltarte la parte donde hice los spoilers, porque todo lo que dije en el bloque anterior son más de 300 páginas. No son 300 páginas, más o menos le anda pegando a las 300, que ni te das cuenta de que están pasando. Recuerdo en mi relectura del 2023 del Conde que hubo un día de diciembre en el que desde que me levanté hasta que me acosté no hice otra cosa más que leer el Conde de Montecristo, y andaba precisamente en esa parte inicial de la obra. Así que si su extensión te intimida, ya va siendo hora de que te quites ese sesgo de la mente, que es una de las novelas más adictivas que existen. Es cierto, vamos a decir todo lo que se pueda, pese a que es un top y no una reseña individual. Hay un bajón narrativo a partir del capítulo 31 de la novela. La cosa pasa, sin exagerar, de 100 a 20 por hora. Sin embargo, esta parte lenta de la novela, cuando ya sabes el desenlace, cuando no hace más que poner tu atención en los detalles y entiendes que lo único que estás presenciando, más que una trama lenta o alargada, es un maquiavélico Alexandre Dumas colocando todos los detalles necesarios para la venganza del conde, que está tejiendo los hilos de su venganza con una minuciosidad extraordinaria, le va a tomar años desarrollar cada milímetro de su plan, que es, a mis gustos, poético y perfecto. Lo único que está haciendo Dumas es estirar la liga del arco tan tensa que la hace silbar para cuando menos te lo esperes soltarla de putazo, acelerando la narración a un ritmo igual o más intenso que al principio. Esta novela, como ya lo he dicho, no habla solo de la venganza, sino también habla mucho del amor, y no solo del amor romántico que algún día hubo entre Edmond y Mercedes. Tiene mágicos y enternecedores momentos de amor fraternal entre padre e hijo. Tiene mucho de amor propio, como cómo conservarlo, cómo mantenerlo como un diamante pulido aún después de ver morir todas las ideas románticas que algún día tuviste. Y sí, en algún momento todo este amor, toda esta inmersión existencialista que se lee cuando Edmond deja de ser Edmond para convertirse en el conde, nos llevan de la mano a un proceso donde lo veremos transformarse y pasaremos junto con él etapas de desesperación, de llanto, de ansiedad y de tristeza. Lo veremos lleno de soledad y de odio después de verlo muerto en vida. Lo veremos llenarse de asombro y cómo este asombro le sirve para llenarse de coraje. Vamos a ser testigos de su valentía, de la felicidad que es capaz de crear de cero y, cómo no, del áspero camino que hay que recorrer, todas las cosas que te tienen que pasar para que puedas llegar de la venganza al perdón. No dejemos de lado que además de la venganza, el amor y la justicia, la esperanza es otro tema pilar en esta historia. Aquí vas a ver cómo la misma esperanza es capaz de infundir valor y encaminar tus pasos hacia una dirección sublime. Tanto me gustó esta novela que me fue imposible no elogiarla a montones con mi voz de escritor en mi primera novela, Tu asesino. Aquí, El Conde de Montecristo es el libro favorito de la muchacha protagonista, y según yo, por ahí siembro las ganas de leer El Conde a través de ciertos diálogos, pensamientos de esta muchachita protagonista de este primer libro. ¿Dónde puedes comprar mi novela? En Amazon. Los links están en la descripción de este y de hecho de todos mis videos. O le pones Marco Reyes, Tu asesino,
y te sale. En resumen, este es uno de esos libros cuya lectura te cambia la vida para bien. ¿Cómo chingados no iba a ser mi libro favorito de la vida? ¿Cómo carajo se atreve alguien a decir que otro libro, por muy magnífico que sea, es mejor que el mismísimo Conde de Montecristo? Ni Dostoyevsky llegó a tanto. Así es, lo dije. Dostoyevsky no fue capaz de crear algo así de épico y monstruoso como este libro. Pero es que Auguste Maquet le ayudó a Dumas a escribir El Conde de Montecristo. Entonces por eso Dostoyevsky fue el puesto 2 y no el puesto 1, porque Dostoyevsky sí escribía él solo. Algo extensita la dosis, no podía ser de otro modo, porque no es cualquier chingadera lo que estamos celebrando aquí. Es un paso importantísimo en la carrera de todo güey que hace videos. Es un número que te dice que has estado haciendo bien las cosas y que la gente que te está empezando a seguir está convencida de que lo seguirás haciendo bien, y por eso se suscribe y porque quiere más. Así que no hay en el lenguaje palabras que se asemejen siquiera a todas las cosas que siento cuando te digo gracias por ver los videos, por dejarme conocerte en los comentarios, por escuchar mis berrinches contra Emo, por darle play a este y a cada uno de los videos que has mirado en este canal, porque esto de ser lector al chile es un hobby bien solitario. Incluso es uno al que a veces uno recurre para no sentirse tan mal cuando las cosas pues no están tan padres como nos gustarían en la vida real, y es, sin exagerar, un verdadero privilegio poder contar con una comunidad así de grande, así de íntima, así de participativa en los comentarios, que se ríen conmigo, que leen conmigo, que comparten conmigo sus opiniones cuando disciernen de las mías. Y yo creo que por eso se da esta camaradería, esta incluso amistad que ha llegado a sentirse, por ejemplo, en el chat del Club de Literatura y Sarcasmo, que los libros conectan y recomiendan personas. Había un meme que lo explicaba perfectísimo. Cuando ves a una persona que no conoces leyendo un libro que te encanta, estás viendo a un libro recomendándote a una persona. Entonces no es exagerado decir que somos todos nosotros una comunidad de amigos lectores que surgió de hecho de un momento muy oscuro en mi vida. 2018 fue el año en el que abrí el canal, y 2018 fue también el año en el que falleció mi señor padre. No es coincidencia. Yo estaba en un punto que necesitaba escaparme de mi realidad de una manera sana. Ya no me bastaba leer, ya había escrito Tu asesino, esta novela de acá, mi primera novela. No hallaba qué escribir, acababa de perder un club de lectura que tenía por ahí presencial. O sea, me estaba llevando la chingada, en pocas palabras. Por fortuna estaba deprimido, pero no pendejo, ¿no? Yo sabía que tenía cosas que decir, yo sabía que tenía una manera muy peculiar de comunicarme, y yo sabía que mi novela tenía que salir al público. ¿Y quién se la iba a vender si no tenía una comunidad de lectores que me conociera? Pues había que crear comunidad, había que darme a conocer, había que empezar a hablar de libros para que los lectores me conocieran, sin ser ese típico güey que se la pasa hablando de sí mismo y de sus propios libros, y empezar a comunicar este hobby de la lectura como si ya tuviera seguidores, como si ya le importara a alguien lo que tenía que decir. Y si no pegaba el canal, si no funcionaba, pues por lo menos yo me habría escapado de mi duelo por un ratito creando este o aquel video que subí en aquel oscuro 2018. Y hoy, tantos años después, aquí andamos celebrando que ya son 2 y no 1, casi 3 libros por ahí. Antes de que se acabe el año les traigo noticias de esto, celebrando también 10,000 lectores atentos a lo que tenga que decir de los libros, y celebrando que hay mucha literatura y mucho sarcasmo para 10,000 dosis más, y celebrando siempre, sobre todas las cosas, a los libros. Larga vida a ellos. Bye.